lo que yo establecí al principio sí tiene relación con este tema que yo establecí, porque hay personas que empiezan hablando de un elemento y entonces el lápiz, como dice uno, coge ánimo y se le va hacia otro elemento, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahí hay que ver también la utilización de las palabras claves. Cómo utilicé las palabras claves para que me den pertinencia y seriedad a ese desarrollo del tema. Y ese sería entonces nuestro plano lingüístico. Y también vamos a ver si el ensayo lo requiere, los componentes estéticos que tiene ese ensayo. Aclaro, el ensayo científico es un ensayo más dramático, más serio, más parco, ¿me entienden? Que no, pero sí, cuidado, el ensayo científico sí hay que utilizar muchas palabras claves o pertinentes, porque es un campo muy caracterizado, no es tan subjetivo como el campo literario o el campo cultural. Esa es la gran diferencia que existe entre un ensayo cultural o un ensayo literario a un ensayo científico y un ensayo, por supuesto, un ensayo político, como hablaba la doctora Tobar, tiene entonces que jugar también con todas las ideas pertinentes, que no serían solamente palabras claves, serían ideas fundamentales. Esa idea primaria tiene que estar sobre la base de una posición política e ideológica, porque si no, usted no puede hacer un ensayo político político. Sí, porque hay gente que quiere meterse en política y entonces está que no sabe en qué lugar va a estar. Entonces, si usted va a ser un ensayista político, tiene que tener en cuenta que la tesis que usted defienda tiene que tener una base ideológica, porque si no, no puede hablar de política. Si se va a hablar de política con el significado de política más primario, por allá casi en la época de piedra, que era tomar posición por algo o en dependencia de algo, pues bueno, pero ya es un ensayo contemporáneo político, tiene que jugar con una tesis muy bien fundamentada. Ya el ensayo no sería como dice Montaigne, que es un ensayo para degustar, para el placer. Yo diría que sería un ensayo de lo contrastante y nunca un paralelismo. No sé hasta qué punto podríamos establecer paralelismos. Entonces, ha quedado claro esto. Todas las estructuras necesarias. Es muy importante el campo de las ideas, porque del conocimiento que tengamos de estas ideas y cómo la vamos a establecer o a colocar en la estructura del ensayo, así vamos a tener un ensayo desde el punto de vista de las ideas pertinente o no. Recuerden que nosotros no podemos empezar hablando de un tema y terminando nuestra exposición o nuestro ensayo con otro. Tenemos que, ¿qué cosa? Aportar, aunque sea una mínima idea, a eso que nosotros le estamos poniendo. Ese es el gran ensayo. Nancy. Para referirse al nombre de un ensayo, creo que es muy importante seleccionarlo de acuerdo al contenido. ¿Cómo es el nombre que debe llevar el ensayo? Bueno, ya el ensayo, ya el nombre sí entra en la parte del estilo. Fíjense que los ensayos se parecen mucho a las personas que lo escriben, porque es imposible, si usted establece la posición ególatra, la posición egocentrista además, porque es la posición del yo, es mi tesis,
Yo tengo mi estilo, y en dependencia de ese estilo, si es más ampuloso, si es más metafórico o si es más práctico y más serio, así se llamará el ensayo. El nombre, los títulos de los ensayos siempre se persigue que sean títulos llamativos. ¿Por qué? Porque recuerden que los ensayos o forman parte de un libro, o forman parte de una antología, o forman parte de una revista. Cuando estoy hablando de estos ensayos que no son los académicos, los científicos, pero aún así un ensayo científico debe de llamar la atención mucho más que el literario, porque si no la persona no puede acceder a esa cultura general. Porque también tenemos el problema de que las personas, si son literatos, nada más leen literatura, si son filósofos, nada más leen de filosofía. No, a nosotros nos deben entender, es decir, interesar todos los temas. Pero ¿cómo yo, que no sé nada, por ejemplo, de agricultura, puedo acceder a una revista de agricultura? Nada, con el estilo que tenga ese ensayo que me están presentando. El estilo y el nombre, el título. ¿Qué nombre le involucró su ensayo ganador? Se llama La poesía cubana o la otra cara de la moneda. Ya. Y ahora voy a publicar un libro que se llama Contextos Culturales Cubanos o La aguja en el pajar. A ver. Como en este momento estamos hablando de esta posesión ególatra, entiendo que la redacción tendrá que ser entonces en la primera persona del singular, o eso puede variar. Y le pregunto esto también enfocándome en el científico, porque a veces el yo puede crear cierta subjetividad y que genere como falta de credibilidad a la hora de manejar algo puramente técnico. Mire, es parte también de la habilidad que uno vaya creando. Quizás un primer ensayo que uno escriba se vea mucho la posición del yo, porque entonces que como yo empiezo a escribir ensayos, yo quiero demostrar, yo quiero decir, yo quiero acuñar. Pero después, cuando ya uno va adquiriendo cierta experiencia para escribir los ensayos, está su tesis y el que lo está leyendo ni lo sabe. ¿Por qué? Porque entonces usted asume una voz desde el yo, pero desde el yo en el análisis. Es decir, en la propia estructura interna de lo que se está escribiendo. Déjeme ver si yo por aquí... Ya no sé, el pronombre... Por ejemplo, mire, aquí dice, como resultado de un proceso clasista, la mujer en Cuba comienza a sentir algunas ventajas de género, no conquistadas por ella, sino donadas como parte de las reformas sociales y políticas. Aglutina en la Federación de Mujeres Cubanas con funciones bien específicas, ahora desplazadas, pero desde el punto de vista social, asumidas por nosotras. Pero ahí es la primera persona del plural. Pero yo no dije asumida por mí, yo dije asumida por nosotras. Es decir, que yo es que no tiene que ser el yo. El yo es desde el punto de vista de la perspectiva. Es decir, de que yo estoy estableciendo esa tesis y yo voy a estar involucrada, dando mi opinión, pero yo tengo que buscar una estructura, como yo digo, nosotras, me estoy incluyendo, ¿me entiende? Es una particularidad, es este yo que está en el nosotras. Es por eso que este escritor dice que hasta dónde es la primera persona o hasta dónde es la tercera persona. O nosotros o ellas y ellos. Porque usted lo puede hacer, porque si no la estructura de ese ensayo sería muy monótona. Fuera el
yo. Ya le dije que la forma de escribirlo y el estilo, eso se va adquiriendo, porque usted cuando escriba un primer ensayo y le digan, ay, pero óigame, es usted va a decir, bueno, ahora yo tengo que ir y darle la vuelta a esto y buscar una estructura que no sé cuál puede ser más cómoda para usted. El reflexivo C, por ejemplo. No. Que sería la larga impersonal más que la tercera. No, pero puede usted también ser parte de los hechos que está exponiendo. ¿Me entiende? Puede ser parte de los hechos que está exponiendo, igual que en este libro, y ya está en el yo, porque además a lo mejor usted el tema suyo lo está enfrentando desde su óptica particular, pero es un tema global. A ver, el que esté haciendo un tema sobre el medio ambiente, un ensayo sobre el medio ambiente, ¿cómo se entonces accede a una tesis particular, a una tesis del yo? Nada, establece su tesis diciendo que mientras más árboles se talen, no sé, menos aire habrá o menos se oxigenará la atmósfera. Y entonces pretendemos que la cosa no quede así. En ese pretendemos, ya usted está ahí. ¿Me entiende? Es buscar estructuras lingüísticas que no es la posición del yo a la hora de establecer el tema que se va a investigar. Sin importar que sea en plural. Sin importar, pero lo que usted, el final, el cierre de ese ensayo va a ser su opinión. Incluso dentro del paralelismo puede ser que haya una o más posturas, pero yo estoy de acuerdo con una de ellas. Y esa es a la que yo voy a incluso este tipo de método de composición del paralelismo, lo bueno que tiene es eso, que usted puede escribir 10 cuartillas estando estableciendo comparaciones, y yo estoy de acuerdo con esto y yo estoy de acuerdo con eso, pero al final yo digo, pero pretendo o arribamos o decimos o demostramos que esto es así, y entonces yo expongo, es el yo, igual que con el método del contraste. A mí me gusta mucho. A ver, solo una pregunta, y en relación con la extensión, en relación con la extensión, ¿cuál sería la mínima y cuál la máxima del ensayo? Bueno, miren, yo como otra de las cosas que hago es la edición del libro. Los elementos editoriales dicen que después de las 52 cuartillas es un libro, menos de 52 cuartillas es un folleto. Y entonces casi siempre, dependiendo de las editoriales, se dice que hasta de 10 a 20 cuartillas es un ensayo breve. Y hasta las 50 cuartillas es un ensayo extenso. Fíjense que si yo hago fíjense, incluso los concursos que establecen concursos de ensayos en revista por un problema poligráfico, de que si todos los trabajos tienen 20 cuartillas, la revista es un libro. Por un problema poligráfico, es decir, del grosor, de la cantidad de papel, de la cantidad de tinta, de la cantidad de colores, de la cantidad de contratación que yo tengo que hacer para ilustrar esa revista. Fíjense que ya lo estoy tirando contra la ficha de costo de esa revista. Ya por un problema de eso, pues piden 10 cuartillas. Pero en realidad hasta las 20 cuartillas es un ensayo breve, porque se supone que en 10 cuartillas uno está un poquito apretadito. En el caso de aquellas unidades académicas o carreras que tienen el ensayo como una de las opciones de graduación a nivel pregrado, por ejemplo, a nivel técnico, digamos, con 2 o 3 años de universidad,
o también al nivel de licenciatura con 5 años, 4 o 5 años de universidad. Lo recomendable de pedir al estudiante, ¿cuántas cuartillas serían las recomendables, digamos? Para pedirle Un ensayo con fines de graduación. Mire, yo pienso que si vamos a pedir un tipo de texto para graduar, deberíamos de pedir una monografía. Pero no, se llama tesina también, le llaman. Sí, pero ya la tesina es una tesis chiquita. Claro, pero está reglamentado. Ahí está el SINA, es decir, está el diminutivo. Es una tesis, no es un tipo de texto de ensayo. ¿Me entiendes? O no sea una historia de vida, pero es imposible 5 años graduarse con un ensayo. En todo caso, tendría que graduarse con un libro. Pero eso está reglamentado. Sí, porque fíjense, también podría ser, que eso sería genial, pedirle, es decir, un estudiante que venga escribiendo de un mismo tema. Si yo fuera ministra de Educación lo pudiera hacer. O sea, pidiendo de un mismo tema, pidiendo, no sé, lo mismo, por ejemplo, en Cuba se hace muy frecuente, sobre todo en las universidades pedagógicas, que uno empieza haciendo en segundo año un trabajo de curso. Lo hacen este tema. En tercer año haces otro trabajo de curso sobre otro aspecto del mismo tema. En cuarto año haces un trabajo de curso de ese mismo tema, otro aspecto. Y al final haces tu tesis y el profesor hace su tesis de doctorado con la tesis de doctorado. Fíjense que todo es un necesario. Los estudiantes, el que se va a graduar y el profesor del estudiante. Entonces, no, pero fíjense que ahí sí hay una investigación. Porque se ha hablado de todo. Estuvo el estudiante 5 años investigando los diferentes elementos. Se graduó hizo la tesis y después el profesor utilizó eso y completó la investigación. Entonces sería muy bueno que los estudiantes comenzaran una investigación y al final se les pidiera una monografía en forma de libro. Sería genial porque ahí sí se vería la aplicación y todo lo que trae consigo una investigación. Sería muy bueno y todos estos tipos de textos brindan esa oportunidad, porque para un investigador es muy bueno establecer su tesis personal. Entonces, han quedado complacidos. Este tipo de características de la tesis personal. La tesis personal es la característica que define al ensayo como tipo de tesis. Solamente las otras son complementarias a ese elemento fundamental. Al ensayo crítico, yo he jugado ensayos críticos subjetivos y objetivos. El subjetivo es donde yo describo todo lo que pienso, que siento, pero el objetivo es un ensayo crítico también, pero le escribo datos, por ejemplo, fechas importantes, nombres importantes de la investigación que yo hice. Entonces, yo quiero saber si ese ensayo objetivo también lo puedo llamar como ensayo científico, porque tiene datos verídicos. La subjetividad aquí no está en el tipo de ensayo, sino está en cómo se enfrente el tema. ¿Me entiende? La subjetividad está dada porque hay un tema que se presta más a la polifonía de puntos de vista, que
es como se debe decir. ¿Sí? Un tema cultural. La cultura es el discurso estético, es lo subjetivo. Ahí uno puede ser más subjetivo. Cuando yo digo que puede ser más subjetivo es que puedes establecer más puntos de vista de un mismo tema, donde va la subjetividad humana. Por tanto es más fácil, ¿me entienden? Pero el ensayo no es subjetivo o es objetivo. El ensayo puede ser muy objetivo y tener un elemento de subjetividad, que por supuesto es cuando yo voy a dar mi tesis, porque es su forma personal, es decir, su criterio personal. Pero el ensayo crítico tiene que ser muy objetivo, porque estás criticando a un tercero, ¿me entiendes? Y aunque tú demuestres que eso es así como tú estás diciendo, la gente muchas veces no lo recepciona bien. Es por eso que el crítico es una persona que dicen que es el escritor frustrado. Por tanto, hay que ser escritor y hay que ser crítico por ahí. ¿Entendiste? Ajá. Muchas gracias. Estudiosísimo.